Si me lo permiten, les voy a presentar el siguiente trabajo que preparó nuestro amigo Juan Lorenzo Cimental sobre el resultado de la medición que elaboró la empresa Parametría para el grupo editorial El Financiero. Y estos son los resultados de esta encuesta. Si hoy fueran las elecciones para seleccionar a los 500 diputados de la legislatura federal número 63, el Partido Revolucionario Institucional tendría una ventaja mínima, pero ventaja aún sobre Acción Nacional, su más cercano competidor. Así lo dice la empresa Parametría en su análisis nacional en vivienda más reciente, actualizado al 18 de marzo pasado, tomando solo en cuenta la preferencia efectiva, es decir, los ciudadanos que afirman que van a votar y que ya decidieron el sentido de su voto. El 30% afirmó que sufragará por el PRI, mientras que el 27% lo hará por el PAN. Muy lejos se encuentra el Sol Azteca, pues apenas reúne el 12% de la intención del voto. En el cuarto lugar, la pelea es entre el Verde Ecologista y el Movimiento de Regeneración Nacional, pues el primero atrae al 10% de los votantes, mientras que el partido de López Obrador está en la preferencia de 11 de cada 100. Un elemento importante a considerar es la aprobación ciudadana en torno al trabajo del presidente Peña Nieto. De acuerdo con Parametría, 58 de cada 100 le desaprueban, por 39 que lo avalan. Como se ha dicho en ocasiones anteriores, el PRI requiere que su alianza con el Verde funcione, pues además de que esto podría darle el triunfo electoral, podría garantizar la continuidad en el proyecto de gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con este material que preparó nuestro compañero Juan Lorenzo Cimental, está suficientemente claro que en función de los resultados de Parametría hay empate técnico entre el PRI y Acción Nacional. Leonardo. Es correcto, son 3 puntos de diferencia que vienen registrando Parametría, sobre todo, lo viene registrando desde enero, que habla de un estancamiento del PRI en ese porcentaje, en 30-31%, y una pérdida de votos sistemática desde noviembre, pero estancado desde enero. Aquí hay que destacar el repunte de Morena por encima del Partido Verde y el Partido de Acción Nacional detrás del PRI con ese empate técnico que nos dice claramente cómo está la situación previa al arranque de las elecciones. Es una elección en donde se va a buscar que las estructuras y la promoción del voto de estas estructuras sean las que saquen a flote a los diputados federales. Bajo esta lógica, es previsible que en la siguiente medición correspondiente al mes de abril se pueda mantener la constante de una caída en las preferencias del PRI y un reforzamiento del Partido Acción Nacional, pero también hay una disputa por el tercer lugar entre el PRD, Morena y el Verde. Pero de acuerdo con esta medición, es Morena quien está creciendo. Exacto, la tendencia. Para ocupar la tercera posición en la tabla general. Me parece que es buena esa apreciación, pero además debemos de entender un fenómeno curioso. A nivel nacional hay una realidad que comparto derivado de estos análisis de Parametría y otras encuestadoras nacionales, pero también la realidad en Durango es diferente. Sí, pareciera ser que algunos estados se cocinan de otra manera. Por ejemplo, en Durango pareciera ser que se está dibujando un carro completo para el partido en el poder, derivado de muchas condiciones. Este es un gobierno que ya está por cumplir prácticamente todos sus compromisos de campaña a 5 años de gobierno o un poco menos. Es un gobierno que ha hecho acuerdos en muchas esferas de la sociedad y en muchos ámbitos de la clase política estatal de cualquier partido. Eso le da ciertos privilegios a la clase política priista, aunado a algo que tú dijiste hace rato, Leonardo, que tiene que ver
con una estructura sumamente eficiente, una estructura político-electoral y de movilización que le da mucha holgura y mucha tranquilidad. ¿Estabilidad? Estabilidad, así es. Que también habría que sumar, para completar este análisis que dice Fernando, la fragilidad de la oposición. Sí, o sea, en el caso, hay una máxima, toda elección es local. Entonces, es cierto que está permeando el problema de la baja y el castigo sobre Peña Nieto y la imagen del PRI, tal vez por la presidencia de la República, pero a nivel local lo que permea es la capacidad de gestión de los funcionarios locales, la estructura territorial y la fortaleza que existe, la estabilidad del PRI. Allí habría que prever o esperar cuál va a ser la estrategia de comunicación del partido en el poder y hacia dónde van a empujar los partidos opositores aquí en Durango la comunicación. Si tratan de hacer de esta elección un plebiscito de la agenda nacional o del gobierno de Peña Nieto, o el PRI va a tratar de impulsar los temas locales que le convienen bastante, ¿no? Por estrategia, al PRI le corresponde potenciar la agenda local, porque si se suben a la agenda nacional no les va a dar buenos resultados. Y me llama la atención que el Partido Acción Nacional ya inició una estrategia. A principios de esta semana, derivado de un plan nacional, está demandando en todo el país que baje el precio del litro de la gasolina. Bajo la lógica, si el petróleo bajó, ¿por qué la gasolina no? Una lógica que desde el punto de vista económico no corresponde a la realidad. Sí, claro, y además, digo, también a ellos les pesa la experiencia que se tuvo, que los gasolinazos nacieron a partir de la administración calderonista. Seguramente eso va a ser una tarea de los estrategas de comunicación de los candidatos del PRI, demostrar por qué si baja el precio del petróleo, no está bajando el precio de la gasolina, ¿no? Más o menos, se visualiza que la otra estrategia de la oposición va a ser cuestionar las reformas estructurales, porque comentaba Leo, estas reformas no han arrojado beneficio a los bolsillos de los electores. ¿O ha sido una mala estrategia de comunicación para impulsar los logros de esta reforma valiosas que en lo personal y como persona que cree en el liberalismo son buenas para el país? A excepción de la fiscal. A excepción de la fiscal, que ni a mí me gusta. Por supuesto. Pero quiero... Es que ese es el producto del Pacto por México. O sea, esto fue una negociación política derivado del conflicto democrático que tenemos. O sea, una división de poder. Así es, totalmente. De tal manera que lo que llama también la atención en este resultado de las encuestas es que en términos generales se aprecia que las elecciones intermedias no son muy concurridas. Así es. Un factor que beneficia o al menos a los partidos que tengan una estructura sólida, que ha sido probadamente eficiente. Sí, digo, por ejemplo, hay regiones propanistas, hay regiones propistas, y es ahí en ese contexto local es donde se va a reflejar esta. Pero también hay una corriente que estima que es una oportunidad en el proceso electoral de aplicar un voto de castigo a la administración federal, pero no veo esa corriente que vaya creciendo. Mientras, lo que yo veo es a funcionarios del gobierno federal impulsando, teniendo reuniones para difundir las reformas. Así es. No creo que el tiempo se acorta y el gobierno del presidente Peña Nieto tiene 8 o 10 días, no sé cuántos, pero son muy poquitos, porque el día 5 de abril se acaba su comunicación. Así es. ¿Sí? La posibilidad de que ellos estén comunicando. Y comunicar los logros de estas reformas va a ser sumamente complicado para ellos. En un escenario muy, muy difícil. Bien, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado en esta sección de la mesa de análisis político. Quiero agradecer en primer término a Leonardo su participación y por supuesto a Fernando. Gracias. E invitarlos para el próximo sábado a que regresen con nosotros en una mesa más de análisis político. Gracias y hasta la próxima.